Bienvenidas, bienvenidos a todos a esta free masterclass maravillosa que se llama The Entrepreneur Mindset. Gracias por participar, por estar presentes. Espero que se me escuche bien. Quiero chequear esto primero. Pueden dejármelo saber en el chat. No vamos a tener habilitada la cámara, así que van a ver, espero que puedan ver bien la presentación. Genial. Súper. Buenísimo. Bueno, bienvenidas, bienvenidos a todos. ¡Wow! Llegamos. Qué bueno que estemos aquí por tener esta conversación que es muy, muy, muy power para mí. Sé que muchos se van a beneficiar de esto y que les va a venir increíble para chequear dónde estamos hoy, dónde estamos parados, como qué es esto de ser un emprendedor, cómo es la mentalidad de un emprendedor y si estoy alineada, estoy alineado a esto, ¿no? Bien. Vamos ahí entonces. Bien, estamos asegurándonos de que como es un webinar y hay mucha gente, estamos asegurándonos primero que puedan entrar todos, así que les pido un poco de paciencia al principio. Bien. Súper. Bueno, ¿cómo estamos hoy? ¿Estamos listos como para recibir esta información? ¿Estamos listos para tener esta conversación? ¿Saben cómo son mis espacios? Y las personas que sean nuevas en mis espacios y no hayan tenido todavía una, una experiencia con mis masterclass, con todo, sepan de que esta es una oportunidad para poder realmente ver cómo se trabaja, cómo trabajo yo en este espacio y abrir un poco más nuestras perspectivas con respecto a ciertas temáticas. En este caso, hoy, la temática es la mentalidad de un emprendedor y sobre todo, algo que vamos a ver muchísimo hoy van a ser las diferentes fases para que podamos entender, descubrir de qué se trata esto, dónde estamos, cómo es el camino de un emprendedor, hacia dónde nos lleva realmente, qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, estamos emprendiendo, qué estamos haciendo. Y este nos va a ayudar un montón, nos va a dar muchísima claridad, nos va a dar mucho norte eh, para poder realmente llevar a cabo todos esos servicios, todos esos productos, todos esos proyectos que todos ustedes tienen, que realmente sé que son maravillosos y que muchísimas personas en este mundo se van a beneficiar. Así que vamos ahí. Primero lo básico, ¿qué es un emprendedor? Si yo pongo en Google qué es un emprendedor, me voy a encontrar con esto. Persona que tiene decisión e iniciativa para realizar acciones que son difíciles o entrañan algún riesgo. La otra opción es persona que establece y desarrolla una empresa o un negocio. Ya con esta definición, que es una definición básica de Google, pero realmente engloba bastante lo que vamos a estar viendo hoy, quiero que hagamos un check-in de esto. ¿Sí? Quiero que hagamos un check-in de esto. Me siento una persona que tiene decisión
e iniciativa para realizar acciones que son difíciles o que entrañan algún riesgo, quiero que empecemos a que, que esta definición, digamos, empiece a circular adentro nuestra y ver cómo empieza a activar algo en nosotros o nos empieza a revelar algo en nosotros, ¿no? Persona que establece y desarrolla una empresa o negocio. ¿Estoy estableciendo y desarrollando una empresa o negocio? Ahora lo vamos a ver. Vamos a ver si realmente estamos desarrollando una empresa o un negocio o si estamos haciendo otra cosa. Cualidades de una persona emprendedora. Si nos ponemos a buscar, las cualidades de una persona emprendedora o en lo que se destaca es la ambición, el liderazgo, esa pasión y visión, la inteligencia emocional, que es fundamental, la capacidad autogestiva y la creatividad. Hay un montón de cosas más, pero estas son unas cualidades principales que se súper destacan de una persona que tiene un espíritu emprendedor, ¿no? Es una persona que estas cualidades las tiene desde antes de empezar a emprender, ¿no? Desde chicos por ahí teníamos ciertas ambiciones y con ciertas cosas. Desde chicos por ahí teníamos un perfil más de liderazgo con nuestros vínculos, con nuestro entorno, con nuestra forma de movernos, lo que hemos explorado en nuestra adolescencia. Quizás desde chicos teníamos mucha pasión y mucha visión con algo que queríamos crear o desarrollar y lo hacíamos, puede ser con algún deporte, puede ser con algún tipo de arte o lo que sea, ¿no? Y hay algo que estas cualidades nosotros podemos ver si las tenemos ya en nosotros, ¿no? Porque estas son las cualidades que las ponemos en el camino del emprendedurismo, ¿no? O sea, se ve mucho. La inteligencia emocional, a diferencia de las otras cualidades, es algo que se va desarrollando en el camino. ¿Por qué? Porque ninguno de los seres humanos hasta el día de hoy aprendió sobre inteligencia emocional en ningún lado, nadie nos enseñó, y es algo que la misma vida nos va enseñando y nosotros nos vamos desarrollando en eso. Sí, obviamente estamos atentos y nos implicamos en aprenderlo, ¿no? La capacidad autoobjetiva es algo que muchas veces vienen en muchas personas de forma natural. Las personas de que ese típico perfil de persona que dice como, está bien, deja, yo lo resuelvo, lo hago esto, yo lo hago, no te preocupes. Ese tipo de perfil de personas que tiene una capacidad de gestión, en vez de el perfil de personas que a la primera que hay un problema o algo, entra en caos y se bloquea y no sabe qué hacer y todo el mundo se le viene abajo. La persona que tiene una capacidad autogestiva de que cuando aparece un problema tiene la capacidad de solucionarlo, que tiene que está dispuesto a, que tiene esa tendencia a solucionar las cosas, esa es una cualidad de una persona emprendedora 100%. Sí. Y sobre todo la creatividad, es algo que todos los seres humanos tenemos creatividad, algunos nos dedicamos 100% a la creatividad, hay otras personas que no es su fuerte, pero no dejan de tenerlo. Y esa creatividad se puede ver en muchas áreas de nuestra vida, en muchos rubros, ¿no? Como que la creatividad no significa todo el área del arte y demás, la creatividad está en todo, ¿sí? Entonces, todos tenemos capacidad creativa, nacemos con eso, ¿sí? Ahora cuando estamos viendo estas cualidades de personas emprendedoras, ¿no? ¿Qué podemos ver de esto, ¿sí? Que realmente sintamos como que nos representa. ¿Hay algo de todo eso que estemos leyendo que nos representa en este momento? ¿O hay algo que nos invite a decir, la verdad es que no, me falta un poco más de pasión por lo que quiero, me falta un poco más de visión, no siento que tengo mucha ambición con lo que estoy haciendo? Y la capacidad autogestiva más o menos, como que tiendo como a entrar en pánico, no soy de esas personas que soy súper
que ya está, lo resuelvo. ¿Cómo es esto? ¿Cómo lo vivimos? Ambición y liderazgo. Lo que falta es definir el objetivo, a veces siento resistencia a la ambición. Quizás la ambición es lo que menos las demás de todas. Falta de creatividad. Ok, hay un poco de todo, ¿no? Bien. Entonces hagamos un check-in. Siento que mi personalidad hoy, y miren lo que estoy preguntando, siento que mi personalidad tiene todas esas cualidades activas. Cuando hablo de que no estoy diciendo tú, estoy diciendo tu personalidad. ¿Por qué? Porque la personalidad es algo moldeable. Lo que vos crees que sos es nada más tu personalidad y esa personalidad puede cambiar todas las veces que sea necesario que quieras, ¿ok? Si vos te identificas 100% que sos así, va a ser muy difícil que puedas llegar muy lejos emprendiendo. Desde ya te lo digo. Si no tenés la flexibilidad de poder transformar tu personalidad en el camino, sabe que no vas a llegar muy lejos, porque el camino de emprendedor es un camino de desarrollo y crecimiento hacia adelante. Eso sí o sí va a pedir transformación constante. Si tu personalidad no está abierta a cambiar, es muy difícil llegar hacia donde queremos llegar. Entonces, si hoy vemos que nuestra personalidad tiene ciertas cosas o le faltan ciertas cosas, está bueno, si tenés en este momento que estás viéndolo, si podés escribir cuáles son de esas cualidades las que sentís que está bueno como pulir más. ¿Sí? Mi personalidad no es muy ambiciosa. Ok, listo, voy a poner. Todavía no siento que tengo esa cualidad activa en mí. Seguimos. Entrar entonces a las fases que explora todo emprendedor y persona que se transforma en una persona de negocios. Pero antes de entrar a estas fases, quiero que abramos una ventanita. No, vamos a abrirla después, mejor. Vamos a seguir con estas fases y después la vamos a abrir. Empecemos por la primera fase. La primera fase es la fase del propósito. En esta etapa es donde estamos estimulados por nuestra visión, por lo que queremos hacer, por el impacto que queremos dar al mundo. Hay entusiasmo, tenemos el porqué en nuestras manos, hay toda la energía disponible para embarcarnos en este camino como emprendedores. Esta es una fase en la que, por lo general, espérenme un segundo. Esta es una fase en la que por lo general empezamos a explorar. Esta es la fase en la que lo hacemos todo solos, ¿no? Lo empezamos a probar cositas. Como que no tenemos muy en claro cómo es emprender, entonces como que vamos probando con lo que tenemos, ¿sí? Es una fase en donde es muy probable que en esta fase, que es en la que muchos a veces están, es donde le empezamos a encontrar un sentido a nuestra vida y a nuestro dar. Es como hay un match entre nuestra vida y nuestro dar, y se nos revela ese famoso Dharma, ¿no? Y por lo general viene luego de vivir una realidad que ya no nos resonaba más.
un trabajo en relación de dependencia, quizás que no nos llenaba de sentido, etc. Entonces, tenemos este como gran despertar en el que nos liberamos y queremos empezar a dar, porque sentimos que tenemos la capacidad de dar algo al mundo, de aportar algo al mundo, entonces empieza a despertarse esa chispita de emprendedor, ¿no? Muchas veces esa chispita de emprendedor viene como... es muy etérea, ¿sí? Es una fase muy creativa, muy visionaria, pero muy poco enraizada, ¿sí? Y miren qué interesante, muchas personas venimos de un camino en el que trabajamos en relación de dependencia durante mucho tiempo, ¿sí? Quizá en un contexto que no nos resonaba, con una estructura, o sea, en un negocio, venimos de tener experiencia de trabajar en relación de dependencia, en un negocio, en una estructura, y no nos resonaba, nos fuimos porque sentíamos el llamado de dar algo a nosotros, y ese irnos y ese no resonar nos llevó también a rechazar eso. ¿A alguien le pasó de que quizás trabajaba en una corporativa y que de repente no se sentía ahí y se fue del corporate para trabajar y emprender solo? Entonces ahora odio el corporate, rechazo el corporate, no quiero saber nada con negocios y estructura. ¿A quién? A todos, ¿no? Entonces, después, ¿qué pasa? Y esto es algo que hablo mucho con mis clientes. Cuando queremos salirnos de la estructura donde estábamos, ¿por qué? Porque éramos empleados, o sea, éramos empleados, estábamos trabajando para el sueño de otros y no era el sueño, no compartíamos quizás los valores. Porque miren qué interesante. Cuando vos estás trabajando en relación de dependencia en un lugar en el que el trabajo lo tomaste por el dinero, y no lo tomaste porque compartís los valores, porque compartís a dónde va esa empresa, hacia dónde quiere ir. O sea, hay muchos empleados que trabajan ahí, en diferentes empresas grandes, porque comparten los valores, ¿no? Porque comparten la visión de la empresa, porque comparten el objetivo, los conceptos, un montón de cosas. Entonces no tienen este conflicto con ser empleados, con trabajar en relación de dependencia, porque les gusta pertenecer y contribuir a un proyecto, que es un proyecto en común, forma parte de ese proyecto ese empleado. Pero muchas personas vienen de tener un pasado en el que trabajaron en una corporativa o no desde el lugar de me gusta el proyecto, me gustan los valores. No, trabajaron ¿por qué? Porque necesitaban dinero, punto. ¿A quién más le pasó de entrar en un trabajo porque les interesó el dinero? No necesariamente lo evaluaron antes de tomar ese trabajo. Nadie antes de tomar un trabajo evalúa si esa empresa es un buen fit para ellos. O sea, miren qué interesante. Miren qué interesante. Cuando uno va a una entrevista de trabajo, uno cree que en la entrevista de trabajo uno tiene que hacer la performance para el entrevistador. O sea, uno tiene que ser un buen fit para la empresa, pero ninguna persona empleada piensa en, ¿esa empresa es un buen fit para mí? Esta empresa es un buen fit con los valores y eso, o sea, esta empresa a mí me provee no solamente dinero, sino ganas de estar y trabajar para ellos. El 99% de las personas no piensan así cuando van a una entrevista de trabajo. El 99% de las personas solo piensan en cómo puedo hacer para que esta persona me elija porque yo necesito este sueldo, ¿no? Entonces, obviamente que cuando entramos a trabajar a un lugar
desde ese, o sea, si ese es el punto de partida, si ese es el primer paso que yo doy adentro de una empresa, es muy probable que cuando yo salga de esa empresa no tenga, no me resuene mucho, en ningún momento me quiera ir, ¿no? Entonces, en algún punto, cuando después emprendemos este camino solos, cuando decimos, ok, ahora sí, ahora mis valores, mi visión, ahora vamos, yo voy a construir y voy a dar el impacto, al mismo tiempo es, no quiero saber nada de mi pasado, entonces me estoy olvidando de que yo estuve en un terreno de entrenamiento durante un montón de tiempo trabajando en relación de dependencia y no estuve viendo todo lo que yo podía agarrar y aprovechar de ese espacio para construir mi negocio. ¿Sí? Ahí podemos ver cuando una persona es emprendedora o cuando una persona pasa de ser empleado de una corporativa, dejar ese empleo y querer ser empleado de su propio emprendimiento. Espero que se entienda. Acá tenemos el mindset de empleado en tu propio emprendimiento. Entonces, ¿qué pasa? Estoy queriendo constantemente recibir órdenes de afuera para saber cómo hago las cosas para mi propio emprendimiento. ¿Por qué? Porque no tengo la capacidad de tener una visión 10 pasos más adelante. Entonces volvemos a estas cualidades del emprendedor. Siento que tengo liderazgo, entonces, ¿por qué si siento que tengo liderazgo no estoy 10 pasos más adelante con lo que estoy construyendo con mi negocio? ¿Por qué si siento que tengo liderazgo, en qué tengo liderazgo? Solamente en esta área de mi vida que es, me estoy liderando a ponerle el límite a mi mamá porque está traspasando mis límites. Bueno, todo bien, mi amor, pero el liderazgo es mucho más que eso. Liderazgo es mucho más que ponerle límites a tus padres, ¿ok? Liderazgo es mucho más que... Liderazgo es también tener capacidad de ver para adelante, ¿ok? Entonces, en esta fase del purpose, ¿no? Es donde muchos se quedan ahí, se quedan ahí, se quedan ahí. Y esta fase puede ser esta la fase que experimentas y ahí te quedaste. ¿Por qué? Porque en esta fase, cuando uno se empieza a polarizar en la parte creativa, conecta mucho con la parte más de niño de nosotros. O sea, nuestra parte creativa es nuestra parte también más infantil, nuestra parte más inocente, nuestra parte que le gusta el juego, ¿sí? Y cuando nos polarizamos en esa parte creativa, después vemos de que primero no se está desarrollando un emprendimiento, sino que lo que estamos haciendo es explorando, jugando y creando, ¿sí? Seguramente cuando eran niños les pasó de querer jugar a tener una tiendita de algo, ¿no? O vender cosas. No sé si alguna vez cuando eran niños jugaban a esto, a agarrar y crear cositas con papel, con barro, y después venderlas, o vender cositas de pulseritas o cosas así, o dibujos, o masajes a la familia, ¿no? Como que en algún punto creábamos estos juegos, ¿no? Bueno, ese niño que está jugando es el niño que ahora está tomando la responsabilidad en esta fase del propósito. Y hay que tener mucho cuidado, hay que prestar mucha atención, porque si nos ponemos a ver, fue como, estoy jugando a crear este servicio, estoy jugando a crear esta cosita, la vendo, la pruebo, me divierto y listo. ¿Y qué hago después? Nada, no entra dinero, no entra dinero. ¿No entra dinero sostenible mes a mes? Entonces se me acabó el juego. Se acabó la diversión. ¿A cuántas de las personas que están emprendiendo de repente se encuentran como, uy, esto no es tan divertido como creía? Esto no es tan divertido como creía. Sí, está divertido solamente crear este programa, está divertido crear este diseño para presentarlo. ¿Y después? ¿Y después? ¿Qué pasa? ¿Creíamos que eso era emprender? No, eso es jugar a emprender.
¿Cómo llego hacia la siguiente fase? ¿Cómo avanzo? ¿Cómo siento que realmente... Porque emprender significa movimiento hacia adelante. Entonces, ¿cómo siento que realmente estoy emprendiendo? Uno se da cuenta que está emprendiendo cuando se mueve hacia adelante. Cuando todo lo que está haciendo está generando un movimiento hacia adelante. ¿Qué es un movimiento hacia adelante? Un movimiento hacia lo desconocido. ¿Estoy haciendo movimientos hacia lo desconocido o estoy jugando en este territorio conocido? Ustedes saben cómo son mis masterclass. Y la estoy haciendo con mi voz al 70%, se los digo, pero... Estoy jugando y emprendiendo en este territorio conocido en el que las cosas me funcionan así y yo ya sé que esto me funciona así, entonces sigo utilizando este formato y no me muevo de este espacio. Chequeemos. Entonces llega un momento en esta fase en la que empezamos a ver esto, empezamos a decir como, uy, esto que estoy haciendo es como que no me está, o sea, de repente, ¿qué va a pasar, mi amor? De repente te diste cuenta que estás emprendiendo supuestamente hace 3, 4 años y la realidad no sé, no cambió. O sea, ese emprendimiento no creció. O sea, si yo digo, sí, yo hace 3 años que estoy emprendiendo con esto, ok, yo hace 2 años, yo hace 1 año, yo hace 6 meses, sí. ¿Qué cambio hubo? ¿Qué cambio hubo? O sea, ¿hay un crecimiento que yo puedo ver? Sí, no, el crecimiento soy yo, mi desarrollo personal. No, ahí te pusiste en el medio de tu emprendimiento. Si tu crecimiento es solo tu desarrollo personal, no estás emprendiendo, estás enfocándote en vos nada más. Y un emprendedor tiene que entender, un emprendedor, la visión que tienen los emprendedores es hacia los demás. O sea que si vos te pusiste en el medio porque te enfocaste a estar 3 años desarrollando sanando esto, haciendo lo otro, ok, no estabas emprendiendo. No estabas poniendo prioridad a tu negocio. Estabas dejándole un hold porque tenías que procesar esto. Estabas dejándole un hold porque tenías que hacer otra cosa. No estabas emprendiendo. Si vos podés ver que de acá o sea, si vos podés ver cómo fue la línea de crecimiento en los últimos 3 años de tu emprendimiento y estás viendo de que hoy no tenés todavía, no llegas a fin de mes, tenemos un grave problema. Entonces, si hoy estás viendo que todavía estoy en este mismo lugar, ok, ¿en qué te estuviste enfocando en este último tiempo? ¿Dónde estuvo tu atención puesta en este último tiempo? Uno empieza entonces a decir, ok, no puedo seguir explorando y nada más. ¿Sí? No puedo seguir explorando, viendo, esperando, evaluando, sin moverme, ¿no? Eso no es emprender. Pero ¿qué pasa? En esta fase es una fase en donde tenemos que probar todo lo que con todo lo que tenemos, empezar a aprender como podemos. Es un cambio de actitud radical que tenemos que hacer con nosotros mismos. ¿Ok? Un cambio de actitud radical en la forma en cómo estamos abordando esto que estamos haciendo. Porque al principio seguramente no haya mucho para invertir. Entonces tenemos que hacerlo todo nosotros. Y hacerlo todo nosotros no es hacerlo como ya sé hacerlo, porque hacerlo como ya sé hacerlo no me lleva a ningún lugar. Claramente tengo que abrirme a aprender cosas nuevas.
Y para eso tenés un montón de libros, tenés un montón de cuentas de Instagram, tenés un montón de herramientas gratuitas disponibles para que puedas hoy implementar. Entonces pasamos a esa siguiente fase. La fase de construcción. Muchas personas empiezan a estar en esta fase de construcción, que es la etapa en donde lo que era una idea, lo que era una exploración de vender y dar un servicio, ahora se convierte en un negocio, con entidad propia. Esta es la etapa donde el emprendedor empieza a poner su parte creativa en la construcción de su negocio. ¿Se entiende esto? La parte creativa ya no es más, juguemos a poner este servicio más bonito y que sea divertido y que wow, y que wow. No, no, no. Ahora la parte creativa es, a ver, mi amor, aténdeme en cómo vas a desarrollar un modelo de negocio para esto. A ver, mi amor, esa visión, ponémela de acá a 5 años, ¿cómo se va a sostener? ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál va a ser el impacto que va a tener acá a 5 años? ¿Qué es lo que te gustaría que esté siendo tu negocio en 5 años? ¿No? Dejen de levantar mano porque no voy a habilitar nada. ¿Cómo, entonces, cómo podemos... Ay, espérame un segundo. Distrae mucho. ¿Cómo podemos empezar a entrar en esta fase de construcción? ¿Sí? En la que decimos, ok, no, yo quiero vivir de esto. Llega un momento en que el emprendedor dijo, ok, listo, esto de explorar ya es insostenible. A ver, muchas personas se pueden pasar toda la vida explorando porque básicamente no tienen una urgencia económica, ¿ok? Y pueden pasarse la vida explorándolo así, ¿eh? Total, la urgencia económica no la tienen, pero el 90% de las personas tienen urgencias económicas. O sea, el 90% de las personas que están emprendiendo en algún punto necesitan vivir de eso también. Necesitan crear su propia economía. Porque no quieren trabajar de relación de dependencia, o sea, tomaron esa decisión. Pero cuando nosotros tomamos la decisión de no quiero trabajar en relación de dependencia, esa decisión tiene que estar sostenida por la responsabilidad radical que tenés que poner para crear un trabajo que te sustente. No puede estar solamente la decisión del, ay, no quiero trabajar en relación de dependencia. Bueno, no. Entonces, porque una cosa es, no quiero trabajar en relación de dependencia y ahora quiero que me mantenga otra persona. Entonces cambio la dependencia de un trabajo por la dependencia de mamá, papá, los bienes que heredados, el marido, la pareja, etc. Si quiero cambiar de dependencia, ok, listo. Mientras que yo sea coherente, mientras que yo sea honesta conmigo misma, conmigo mismo, y así, quiero que me mantenga mamá, papá, marido, etc. Listo, genial. Anda y seguí explorando toda tu vida, seguí jugando con tu emprendimiento. Ahora, si no estás en esa situación, si además de eso querés crear un negocio de lo que estás haciendo, de lo que querés, o sea, ese servicio que vos querías dar, ay, sí, quiero dar clases de coaching, ay, sí, quiero dar sesiones de esto, ay, sí, quiero ta. Bueno, ese servicio tiene que estar alojado en un negocio que sea rentable a largo plazo. ¿Por qué? Porque ¿qué va a pasar en 5 años? O sea, no estoy queriendo jugar con una visión del futuro como en el que estemos todo el tiempo como teniendo que ver, ay no, porque nos puede llegar a pasar algo en el futuro. No, pero una persona preparada es una persona que tiene muchísima más ventaja en la vida. Nadie se esperaba una pandemia en el 2020 y sucedió. Muchas personas perdieron un montón de cosas. ¿Por qué? Porque no estaban preparadas. El ejemplo soy yo. Yo no estaba preparada para algo. ¿Por qué? Porque no tenía en mi mentalidad el prepararme para asumir cualquier tipo de riesgo que podría llegar a vivir en mi vida. No estaba pensando en nada más que en mi drama autoabsorbente del momento. ¿Ok? En cambio,
cuando empezamos a decir, no, a ver, yo tengo la capacidad de construir un negocio que si me implico y me pongo y desarrollo más visión y tengo ambición, esto puede llegar a nutrirme solo a mí, no solamente me va a sustentar a mí económicamente, va a sustentar a mi familia y a las futuras generaciones. ¿Por qué? Porque yo estoy pensando en eso también. Yo no estoy pensando solamente en cómo llego a fin de mes ahora. Estoy pensando en que el día de mañana yo quizás tenga que asumir más responsabilidades que hoy. Y si no construyo algo hoy que me pueda proveer de un futuro tranquilo, toda esa regulación de estrés y del sistema nervioso hoy no me va a servir de nada en 10 años cuando esté en una crisis económica y yo no pueda sostenerme ni a mí ni a mi familia. ¿A dónde quedó toda esa regulación de estrés? Lo que va a suceder si no hago nada. Entonces, siempre una persona emprendedora es una persona, como vimos en esto, tienen decisión e iniciativa para tomar y realizar acciones que son difíciles y que entrañan algún riesgo. O sea, no hay resistencia al riesgo. Tenemos esta visión con el riesgo. O sea, nos movemos hacia adelante sabiendo lo riesgoso que puede llegar a ser. ¿Sí? Entonces entramos en esta fase de construir, es decir, ok, esto que yo quiero dar, quiero empezar a crear todo una estructura que aloje este servicio que quiero dar y además quiero que esto crezca, que se transforme, que a la larga pueda crear nuevas vías de servicios, de productos y de ingresos, ¿no? Que esto siga creciendo. Entonces, para que esto siga creciendo, yo tengo que tener una capacidad de visión a largo plazo. Para poder entrar en la fase de construcción, nosotros tenemos que ver si nuestra visión está siendo a largo plazo o no. Y si hay ambición por llegar a esa visión a largo plazo. Y esa visión a largo plazo no es a largo plazo con el dinero que yo voy a tener con esto. Esa visión a largo plazo es el impacto que yo voy a generar en los seres humanos a largo plazo con lo que yo doy. ¿Se entiende? Tus clientes siempre van primero en esto. Si no, lo único que te importa es recibir. Y es muy difícil que algo se sostenga si lo único que te importa es ganar dinero. Esta fase a la que seguimos después de estar desarrollando, cuando ya empezamos a crear una estructura, cuando ya el negocio se va consolidando, entramos en esta etapa donde empezamos a ver los frutos de esa consistencia, de esa perseverancia, de ese trabajo que pusimos para empezar a habitar un negocio sólido. Podemos ver cómo empieza a moverse independientemente de nosotros. Y esto es algo mega importante a atender. ¿Por qué? Porque muchas personas cuando empiezan a emprender tienen cierta simbiosis con su emprendimiento. ¿Qué quiere decir esto? Cuando la relación es simbiótica, quiere decir de que vos crees que tu emprendimiento es todo vos, entonces cada vez que vos haces cualquier cosa, tu emprendimiento se para porque no, por ejemplo, dejas de vender, no tenés ventas. ¿No? ¿Por qué? Porque vos sos tu emprendimiento, porque todo es vos. Porque no desarrollaste ninguna estructura, ningún sistema en el que te pueda proveer de ventas, aun cuando vos no estás vendiendo, por ejemplo. Porque llegaste a entrar en una simbiosis en la que si tenés algún problema que sea fuera de tu negocio, lo pones en tu negocio también porque no sabes separar. Y tenemos que entender que hay una independencia. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos que nuestro negocio crezca, no podemos pensar de que nuestro negocio crece a medida que nosotros vamos creciendo, porque no es así. Nuestro negocio puede exponenciarse, o sea, puede crecer de una forma exponencial que nosotros ni nos esperamos.
Pero si nosotros sabemos crear una estructura que le provea a ese negocio expandirse, nosotros podemos vivir un vínculo con nuestro negocio en el que es independiente, se mueve solo, vende solo, va pidiéndonos cosas a nosotros, ese negocio. Va siendo diferente. Y eso es lo que realmente nos provee un crecimiento, ¿sí? Cuando nosotros empezamos a independizarnos, ¿sí? No podemos creer de que todo el tiempo va a ser igual que nosotros. No, al contrario, tenemos que esperar que no sea igual que nosotros. Tenemos que esperar que tenga una entidad propia. ¿Sí? Entonces, si nosotros es todo, si es todo simbiosis, si yo no creé una marca de mi negocio, si ya no, yo no creé una referencia en mi nicho y anclé una autoridad y todo lo que es mi negocio es yo, entonces lo que voy a estar viviendo es que cada vez que yo no me sienta bien y diga, bueno, no quiero ahora enfocarme en estar al frente vendiendo, no voy a tener ingresos. Y en este camino vamos a ver, que van a haber etapas en las que vamos a tener que estar mucho más implicados en hacer las cosas que no nos gustan hacer, más que en la parte creativa. Van a haber etapas en tu negocio en la que lo que más va a tener que ponerle energía y foco va a ser en construir un montón de otras cosas que no tienen nada que ver, que tienen que ver con lo legal, con lo financiero, con tener reuniones con otras personas, con hacer un montón de cosas que no son esa zona de genio tuya. Y no vas a ponerle toda la energía en el marketing, ¿ok? Pero si no creaste una estructura y un sistema en el que igual se siga vendiendo solo porque tu negocio ya tiene una marca propia, entonces no vas a poder enfocarte en la estructura porque estás simbiotizado. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué pasa? Ahí es cuando a las personas les resulta muy difícil como empezar a abrir más frentes y dedicarse a otras cosas mientras están dando su servicio. ¿Por qué? Porque creen que no tienen tiempo, no tienen capacidad, no tienen energía para hacerlo todo. Y esa es una gran mentira. Al principio, lamento decirle al niño que estaba jugando a emprender, que al principio hay que trabajar bastante. ¿Cómo te crees? O sea, sí, nosotros odiamos las corporativas, ¿no? Pero ¿sabes lo que es el trabajo de una persona que tenga que sostener una empresa así de grande? ¿Sabes cómo empezó esa empresa? Ay, no, las corporativas. Corporate. Sí, corporate. Pero ¿sabes la mentalidad, lo crack que son esas personas que llegaron a crear algo tan así grande como eso? Y que le están dando trabajo a un montón de personas. Sí, odias la corporate, pero ¿sabes la cantidad de familias que está alimentando esa corporate? ¿Cuántas familias estás alimentando vos? Ninguna. Ni siquiera tuya. Entonces, no. Hay que saber ver. Hay que saber ver. Hay que prestar atención a lo que hay que prestar atención en esto. Vos te estás quejando de la corporate, ¿por qué? Porque sos un adolescente y no entendiste nada de negocios. Pero al mismo tiempo tenés ganas de tener un negocio. ¿Por qué? Porque en realidad lo que tenés ganas es tener dinero y seguir jugando. No, emprender es un camino de total maduración. Si uno está dispuesto a ser un adulto, créeme, emprender te va a encantar. Si vos tenés ganas de ser un adulto, emprender te va a encantar. Pero si no, va a ser muy duro, porque al principio vas a tener que trabajar un montón. Y todo el mundo que está romantizando el emprendedurismo hoy, en las redes sociales,
como algo que no hace falta trabajar tanto, créeme, al principio vas a tener que dedicarle más. Si querés que esto sea un negocio. Yo te doy el ejemplo con lo que yo viví, que fue literalmente así. Al principio era jugar, explorar, crear, hasta que en un momento empecé a tener más responsabilidades, hasta que en un momento empecé a tener más problemas y de repente no se volvió tan divertido emprender así. Y me di cuenta de que no tenía ninguna estructura, porque estaba completamente sintetizada con mi trabajo. Creía que mi trabajo era yo, entonces solamente me enfocaba en mi desarrollo personal, no me enfocaba en aprender a crear una estructura que sustentara mi negocio sin que dependiera de mí constantemente, ¿no? Entonces, ¿qué fue? Aprender a entender cómo crear un modelo de negocio y crear un sistema que realmente me permita a mí seguir creciendo y al mismo tiempo que permita que esto se vaya desarrollando una marca que a largo plazo no implique de que yo esté 100% presente y al frente para que esto funcione. Entonces yo me encargué durante todo el año pasado en empezar a desarrollar un negocio. Entré en esta fase. Entré en esta fase. Y créanme, desde la fase de purpose empezamos a hacer dinero. Uno empieza a hacer dinero desde el momento uno puede hacer dinero. No es que no vemos el dinero hasta esta fase, no. Vamos viendo el dinero, pero la verdadera cosecha es cuando eso es sustentable. Cuando eso es realmente sustentable. Cuando la cantidad de ingresos que tenemos y la planificación, la proyección, Ay, tengo que andar traduciéndolo en español porque muchos términos los tengo en inglés, espérenme. El recorrido del cliente ya está definido. Sabemos cuál es nuestro nicho, sabemos lo que vamos a proveer y lo que le vamos a proveer a futuro también. Sabemos cómo proveerlos, creamos un sistema de venta, creamos un sistema de estrategias de comunicación, creamos toda la experiencia del usuario, además desarrollamos cómo va a tener esa atención al cliente. Sabemos que, ¿no? Todo eso es crear un sistema y una estructura. Pero no solamente para hoy. No, para mañana también. Sobre todo para mañana. ¿Qué estoy pensando yo ahora? ¿En qué me estoy enfocando ahora? La consistencia, la perseverancia, el trabajo que ponemos tiene que ver con que al principio, vamos a tener que ser constante en nuestra presencia, en este famoso showing up que se dice en inglés, que es como estar presentes para nuestro trabajo. O sea, hay que ponerle prioridad porque si no va a ser muy insostenible. Hay que pasar estas fases primero, chicos. Hay que pasar estas fases primero. Al principio puede ser un poco de hard work, pero dejemos de villanizar, no sé si está bien la palabra, dejemos de villanizar el trabajar por lo que queremos. Dejemos de poner eso como algo malo y empecemos a ver, wow, es que estoy construyendo, tengo que entender que estoy construyendo. Como vuelvo a decir y lo digo, hago esta analogía muchas veces. Uno compra el terreno para una casa, ¿no? Pero, y la casa ya la tiene vista, ya tiene los planos, ya tiene cómo va a quedar, ya sabe. O sea, esa persona ve el terreno vacío y al mismo tiempo ve el terreno vacío y está viendo la casa, está viéndose viviendo en esa casa, pero el terreno todavía está vacío.
¿no? Entonces, si tenemos el terreno vacío, ¿qué pasa con esta? Supongamos que nos va a llevar 2 años que termine la casa de construirse, ¿no? No podemos a los 3 meses decir, no, listo, renuncio, esto no se puede. Supongamos que a los 3 meses las cosas están muy lentas, ¿no? El principio de toda obra de construcción es medio lento. Muchas veces se demoran mucho más las cosas en construcción porque faltan ciertos materiales, porque no hay tanta mano de obra, ¿no? Entonces se pone muy lento. ¿Y qué vas a hacer vos a los 3 meses? Porque todo se pone muy lento, vas a decir, no, listo, esto no va a pasar nunca más, esta casa nunca se va a hacer. ¿Cómo nunca se va a hacer? ¿Cómo nunca se va a hacer? Ya tenés la casa, ya tenés el terreno, tenés los materiales, tenés la mano de obra. Te va a tomar más tiempo. Te va a tomar más tiempo. Eso no quiere decir que no la vas a tener. No la vas a tener si vos tomás la decisión ahora de decir, cancelemos todo. Y esto es algo que hacen muchas personas. Muchas personas dicen, cancelemos. ¿No? Ahora, no podemos pretender ya estar sentados en un sillón en nuestra casa cuando todavía no tenemos ni los cimientos. Lo mismo con tu negocio. ¿Me entendés por qué estamos emprendiendo en el aire? Pues estamos emprendiendo en el aire porque no estamos teniendo la paciencia, la constancia y la perseverancia de construirle una casa a tu servicio. ¿Se entiende? Al principio va a ser todo más lento porque si lo haces todo vos sola, va a ser más lento. Eso seguro. Va a ser más lento. A medida que vayas agregando más gente con vos, las cosas pueden ir más rápido y el crecimiento es más rápido. Pero al principio puede llegar a ser lento. Y si no tenés para invertir en materia prima, puede que siga siendo más lento. ¿Sí? Puede que estés en la fase de cimientos durante todo un año. ¿Por qué? Porque no estás teniendo para invertir, no estás queriendo invertir en materia prima y estás esperando que te llegue. Esto pasa con los negocios igual. Pero una vez que lo tenemos, esta cosecha es esa cosecha que decís, ahora sí que hay sustancia, ahora sí que tenemos sustancia. Ahora sí que podemos empezar a invertir más, a desarrollar más. Ahora nuestro emprendimiento que se está empezando a independizar de nosotros nos empieza a pedir otras cosas. Y ahí entramos en la fase del refinamiento. Esta fase de refinamiento es la etapa donde el negocio empieza a pedir cambios y refinamiento en la estructura y el modo operativo. Es la fase donde el crecimiento del negocio empieza a demandar nuevas estructuras, o sea, necesita amplificar, ¿sí? Necesita más equipo, necesita contratar otros profesionales, ¿sí? Cuando de repente empezás a hacer mucho dinero, necesitas tener asesores financieros, contadores, gente que te maneja, gente profesional que te maneja ciertas áreas que vos no la puedes manejar. Asistentes, business managers, un montón de cosas tienes que empezar ya a implementar, a trabajar, a contratar nuevas personas. O sea, hay algo que está pidiendo tu negocio que dice como, mira, yo quiero seguir creciendo, esto tiene mucho potencial porque tu negocio lo que te está mostrando en esta fase es, ok, esto tiene mucho potencial, Palo, esto tiene mucho potencial, pero para que esto explote y esto siga creciendo y esto se termine de instalar en el mercado, necesitamos refinar un poco más la estructura. Entonces, esta es una fase en la que estamos, ya está sólido, ya está teniendo momentos ya está teniendo como la venta
y un flujo de venta pasivo, natural, orgánico, no hay algo que empujar tanto, ¿no? Como al principio. Al principio hay un poco más de empuje de venta porque tenemos que hacer que esto empiece a moverse, ¿no? Pero cuando ya se empieza a mover solo, esto nos empieza a decir, ok, ahora que ya se está moviendo solo, necesitamos empezar a agregar esto, sacar esto, cambiar esto y así. Y cada uno con su negocio va a ver qué es eso lo que tienen que cambiar. O sea, yo no te puedo decir ahora qué es lo que se tiene que refinar en la fase esta, no. Cada negocio tiene su propia entidad y te va a pedir, ¿no? Esta es una fase que la van a ver dentro de mucho tiempo, o sea, ni siquiera hay que preocuparse por esta fase. Y créeme, cuando llegue esta fase en tu negocio, la vas a entender. O sea, tu capacidad autogestiva cuando estás en esta fase, te juro, sos Superman, sos Superwoman. La forma en la que eres CEO de tu empresa en esta fase determina cómo vas a ir. El tipo, la calidad de decisiones que vos tomes como founder o CEO de tu empresa en esta fase es lo que va a determinar si esa empresa pivotea y se termina de anclar en el mercado o empieza su proceso de hundimiento. Bien, hasta acá cómo vamos. Bien. Ay, bueno, me encanta esta conversación con ustedes. Llegamos a esta fase que es la fase enraizada de tu negocio. Esta etapa es donde el negocio está bien posicionado en la industria y funciona solo sin el esfuerzo que se ponía al principio. Esta es la fase donde el negocio empieza a crear un legado con el equipo sólido que tienen, ¿ok? Esta es la fase en donde ya la importancia del negocio es el legado que dejan, ¿no? Como Nike en los 90, ¿no? Nike en los 90 es cuando entró en la fase de legado, ¿sí? En los 80 fue como todas esas fases anteriores, pero ahí es cuando estas marcas se posicionan y empiezan a crear un legado. Estos son cuando el negocio, después de vos, va a seguir funcionando. Eso es cuando decimos que es crear un legado. Miren hasta dónde puede llegar lo que vos estás ahora explorando. ¿Pueden ver la dimensión de hasta dónde puede llegar a crecer algo que ustedes están haciendo hoy? ¿Pueden ver el acceso a la línea del tiempo que pueden llegar a tener con lo que ustedes están haciendo hoy si eligen emprender? Pero, y a todo esto, el legado que ustedes van a crear es un legado para el mundo. Es que el servicio, el proyecto, el producto que ustedes tengan, que puede que con el tiempo se vaya transformando, pero no importa, la esencia va a seguir, pues los valores van a seguir. ¿Pueden ver cómo eso va a seguir impactando a la humanidad y seguir, y seguir, y seguir? Algo de lo que a mí siempre me ayudó a mantener mi ambición, mi visión y la voluntad de ir hacia adelante con lo que yo hago, es saber de que yo estoy en un momento de construcción de algo que va a ser enorme, que va a impactar a millones de personas.
que yo, con esto chiquitito que ahora creo que es, esto tiene la posibilidad de ser enorme. Y que empieza acá. Steve Jobs, ¿no? Empezó en el garaje de su casa, con los padres, que le llevaban la limonada mientras todos estaban construyendo una computadora en el garaje de la casa. En ese momento hay entrevistas que les recomiendo ver, no todas están con subtítulos, pero hay unas entrevistas en las que él habla y dice como, yo creé una computadora porque no había computadoras, no existían las computadoras. Y nosotros tuvimos la visión de lo que podía llegar a ser una computadora para las personas. Ahora todos nosotros, gran parte de nosotros, estamos viendo esto a través de una computadora. Yo estoy transmitiendo este programa, esta masterclass, a través de una computadora que viene de la idea que tuvo este hombre, Steve Jobs. Él creó un legado que hoy estamos usando todos. Gracias a esa computadora nos permitió hacer 1.000.000 de cosas. Nos permitió conectarnos con las personas, le dio trabajo a millones, billones de personas en el mundo. ¿Qué hubiéramos sido de nosotros sin un teléfono o una computadora para conectarnos en la época de la pandemia, por ejemplo? ¿Ven lo grande que puede llegar a ser algo que nosotros tenemos si tenemos la capacidad de visión y ambición a largo plazo? Entonces se crea este legado. Esta etapa es esa etapa ya oldie del negocio, ¿no? La etapa cuarentona, digamos, del negocio. Y que ahí, y no se me ofendan, ninguna persona que tenga más de 40 no se me ofendan con lo que digo. Digo, esta es la parte madura, sabia, ¿no? Del negocio. Y ahí pasamos a esta última fase, que es la fase dorada, que esta es la etapa donde el negocio ya provee de una riqueza suficiente como para sobrevivir por años, donde la marca ya tiene un legado y puede seguir viva por futuras generaciones generando más riqueza y más valor. Mira cómo tu servicio después se transformó en un negocio, después se transformó en posibilidad de trabajo a otras personas. Llega un punto en que le estás empezando a dar trabajo a otra persona. ¿Sabes lo honorable que es que vos con lo que vos haces le puedas dar trabajo a otras personas? ¿Sabes lo honorable que es que vos puedas proveer a otros económicamente con lo que vos haces? Y con toda la, ¿cómo se llama? Con toda la responsabilidad que eso implica. Pero ¿sabes qué linda es esa responsabilidad? De darte cuenta de que lo que empezó como un servicio y una exploración, ahora es algo que le está dando trabajo a los demás, que le está dando una posibilidad a otros, y que a largo plazo, no solamente le está dando posibilidad a otros, está alimentando familias. Está enriqueciendo más personas. Entonces, ¿cómo piensa y se mueve un emprendedor? Dos cosas claves voy a dejar en esto, pero porque ya vimos cómo piensa y se mueve un emprendedor en realidad. Pero un emprendedor está dispuesto a asumir riesgos y ve los obstáculos como parte del desarrollo del emprendimiento. O sea, es así. Cuando una persona se pone a emprender, sabe que en el camino van a pasar cosas. Ya lo sabe. No está ahora creando cosas para prevenirse constantemente, no. Está dispuesto. Está dispuesto a cruzarse con un montón de tormentas. No está ahora queriendo controlar el porvenir.
El emprendedor no controla el porvenir. El emprendedor lo que hace es que se prepara y prepara cosas para construir ese futuro que quiere. Y se fortalece y se sigue fortaleciendo en su liderazgo emocional, sobre todo, para que en el momento en que aparezca algún riesgo, pueda tener la capacidad de liderazgo de trascenderlo y llevarlo a cabo y solucionarlo. Su visión no es cortoplacista, no se enfoca en cómo llegar a fin de mes, sino en cómo generar más ingresos de forma consistente y escalable. El camino de los emprendedores, quiero que lo sepan desde ya, es súper inestable económicamente. Antes, como empleado, vos tenías tu sueldo fin de mes y era mismo. Como emprendedor, no, ¿eh? Como emprendedor puede ser que pase de que tengas meses en los que no pasa nada. Sos capaz de sostener y seguir construyendo y ser constante y perseverante, sobre todo en los meses en los que no estás bien económicamente. En los meses en los que no pasa nada, tenés la capacidad de tener la mentalidad de decir, ok, en vez de sumergirme en este caos emocional de que no tengo dinero, voy a ver exactamente qué hice mal, que hace que yo no esté teniendo dinero ahora. ¿Qué es lo que se me pasó de largo? ¿Qué no presté atención? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que resolver? ¿Qué es lo que tengo que solucionar? ¿Qué es lo que tengo que implementar? ¿Se entiende? Esa es la mentalidad de un emprendedor frente a ciertas circunstancias. Vamos con esta. Está enfocado en la experiencia y el valor que le agrega a la vida de los clientes con su producto o servicio. Sabe ver puntos de necesidad y problemas a solucionar con en su nicho, y trabaja en desarrollar propuestas de valor para sus clientes. Y esto es una visión a largo plazo. ¿Cómo puedo mejorar esto? ¿Cómo puedo proveer más? ¿Cómo puedo solucionar más problemas? Esa es la mentalidad de un emprendedor. Un emprendedor está siempre enfocado en cómo puedo solucionar, proveer, brindar, mejorar. Responsabilidad y riesgos. Para explorar todas las fases de este camino hay cosas claves en Karma. Responsabilidad y estar dispuesto a tomar riesgos, inteligencia emocional, objetividad y capacidad resolutiva, ambición y pasión por el proyecto, estar dispuesto a trabajar mucho al principio, sobre todo en cosas que son aburridas y no creativas. ¿Mm? Los errores comunes que vemos hoy emprendiendo. Renunciar ante el primer obstáculo. Mucha gente pasa esto. Hacerlo todo solo durante mucho tiempo y no delegar o expandir el trabajo. Hay muchas personas que ya tienen la capacidad de empezar a contratar equipo y no lo hacen porque no quieren ser responsables de otros, pagándole. Quieren todo el dinero solamente para ellos y no quieren ser responsables de otros pagándole. Entonces lo quieren hacer todos solos. Por mucho tiempo. Al principio vas a hacerlo mucho solo. Pero llega un punto en el que ya estás empezando a hacer un poco de dinero y está bueno empezar a delegar ciertas cosas. No invertir en tu negocio, no invertir en educación para tu negocio, esto es re importante. Es re importante. Cantar victoria antes de tiempo significa de que muchas veces creemos que cuando ya tuvimos, por ejemplo, cuando tenés tu primer mes de $10.000 o tu primer mes de $2.000, ¿qué haces? Listo, ya crees que ya estás viviendo el éxito. Y ya está, ya no necesitas seguir aprendiendo, ya lo hiciste. Esa es una visión re cortoplacista. Tu 10.000 euros, o sea,
¿Cómo es que yo logré hacer casi $1 millón en menos de 3 años? Sabiendo de que los $50.000 que hago hoy al mes es el cambio de mañana. O sea, los $50.000 hoy, mañana va a ser un cambio para esta empresa. O sea, no va a ser un 5%. Entonces no puedo creer que, esto ya está, ya lo rehice. No, si pienso así, se termina hasta el juego. No saber de finanzas a la hora de desarrollar tu negocio, eso puede hacerte perderlo todo. Creer que tu negocio es tu cuenta de Instagram. ¿A quién no le pasa esto? Que creen que emprender es simplemente crear contenido para las redes sociales. Pasan más tiempo desarrollando su negocio, entre comillas, y lo que en realidad están haciendo es usando un post en Canva. Y creen que su negocio es eso. Estar 2 o 3 horas en las redes sociales y ya. Creer que tu servicio es tu negocio. Tu servicio no es tu negocio, tu servicio es tu servicio. Y puede que estés dando tu servicio sin un negocio que lo sustente, que lo acobije, ¿no? Así que esta es la pregunta con la que me voy hoy, la que les quiero dejar. ¿Dónde me encuentro? ¿Y cuáles son los pasos a seguir? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Quiero que te plantees esto después de esta clase. Para que haya un poco más de norte. Yo siento que con la conversación que tuvimos hoy, la verdad, hay algo muy, muy interesante a poder desarrollar de aquí, ¿no? Hay algo muy, muy interesante a desarrollar. Siento de verdad que todos tenemos la capacidad de llevar esto que estamos haciendo, a la visión que tenemos, algo enorme, ¿no? Y el impacto que puede llegar a generar en el mundo, nuestro nuestro dharma, es muy positivo. ¿Por qué no nos damos el permiso de que eso crezca, no? Hay espacio para todo el mundo. Hay espacio para todo el mundo. Y dinero, créanme, hay mucho, para todos. Entonces, cuando le pongo tanta intención en que realmente desarrollemos nuestro negocio, de que mi invitación, como ya saben, es que pasemos de la fase de propósito a la fase de construcción. Estoy 100% enfocada en apoyar y acompañar a muchos emprendedores en la fase de construcción, porque sé que ese es el siguiente paso. Una persona que ya está en fase de cosecha no me está viendo esta masterclass, ¿ok? No me está viendo esta masterclass. No le interesa porque ya está en otra. No necesita saber esto porque ya lo sabe. Pero muchos estamos en la fase de propósito o en la fase de entrando a la fase de construcción. Y por eso es que sentí como súper importante tener esta conversación en donde poder ponernos en contexto de cómo es este camino. ¿Cómo es este camino? ¿No? Muchísimas gracias a todas y a todos por participar de este webinar.
Les deseo a todos un muy buen camino de emprendimiento y quienes estén dispuestos a seguir caminándolo conmigo son 100% bienvenidos. Muchas gracias. ¡Mua!